Se lo hemos estado contando, hay muchas reacciones a raíz de la nueva operación a la que va a tener que ser sometido el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por el cáncer que padece. El mandatario está en Cuba para ser intervenido por cuarta vez. Vamos a conversar sobre este tema que tiene importantes consecuencias políticas con el cientista político Pierre Hostilly. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo sería una Venezuela sin Chávez? Bueno, es muy difícil imaginarlo, ¿no es cierto? Y el chavismo tiene el nombre del apellido del líder. Entonces, lo que vemos con esos personalismos, con esos populismos, es que es muy difícil imaginar el movimiento sin el líder. Entonces, es cierto que ha nombrado a Nicolás Maduro, pero yo no sé si él tiene el carisma, la autoridad que obviamente le dio Hugo Chávez, pero él no lo tiene en sí. Entonces, puede ser un periodo de inestabilidad, puede ser un periodo de conflicto dentro del propio chavismo, porque el que aglutina el movimiento junto, sin duda, es Hugo Chávez. Pierre, claramente durante todo su periodo de gobierno extenso, Hugo Chávez había siempre evitado tener un número 2 claro, había ido cambiando de vicepresidente, había dado más poder a algunos y los iba claramente rotando como una manera de mantener el poder absoluto en sus manos. Esta señal de que ahora designe un sucesor, debemos entenderla como una señal clarísima de que él efectivamente entiende que le queda poco tiempo. Es un tema de debate. Yo personalmente no creo, pero la posición opuesta también es viable. Yo creo que por primera vez se tiene que enfrentar con una posición muy real de su mortalidad. Él quería ganar él mismo las elecciones, lo logró en octubre, ya misión cumplida, pero son mandatos de 6 años y las posibilidades de que llegue a vivir esos 6 años están a la baja. Entonces, y como él dice, él tiene una voluntad muy fuerte para vencer todos los acontecimientos, pero sobre su propio cuerpo no tiene tanto control. Entonces, yo creo que por primera vez está considerando el plan B para evitar riesgos por si pasa algo, lo que sin duda podría ocurrir. Entonces, es una cosa previsoria, ya que pasaron las elecciones nacionales. ¿Sí? Uno se pregunta de inmediato entonces el error que cometió también Chávez al no institucionalizar su movimiento, porque cuando muere Fidel Castro, uno se da cuenta de que a pesar de la importancia y la preeminencia que tenía su figura, había habido durante años todo un proceso de acomodo y de institucionalización de la revolución cubana. No es lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, ahí voy a tener que hablar como politólogo. Es la diferencia entre el populismo y el comunismo, el castrismo, llámele como quiera. Y una cosa que define los populismos es su personalización muy grande. Entonces, para mí, el país con el cual comparar no es tanto Cuba, hacia el cual Chávez mira mucho. Yo lo comparo por contraste, sí, claro, es diferente. pero si no, lo que pasó con la Argentina cuando se murió Perón en el 74 fue una cosa de gran inestabilidad. Y él tampoco había querido nombrar una persona número 2 y los dos movimientos son movimientos populistas personalistas. Yo diría que la institucionalización de los populismos es una cosa de contrasentido en contraste con, digamos, el comunismo o las democracias liberales. El carisma no se institucionaliza, el populismo no se institucionaliza por definición. Sí, y el poder reside en el cuerpo de un hombre solamente. Es una gran diferencia. No son las instituciones las que mandan, es el comandante en jefe, es Hugo Chávez, es el que amamos, digamos. De hecho, en Venezuela, claro, sus partidarios se definen como chavistas, no como socialistas, claro. Y toda la parafernalia, incluso audiovisual y de publicidad, tiene que ver con la persona de Chávez, no con un partido o con un logo. Y su cara está en todas partes. Si usted va en Cuba, la cara de Fidel no estaba tanto, pero en Venezuela Hugo está en todas partes. Había más de Che Guevara que de claro, Fidel. Exactamente. Hay un culto a la personalidad muy, muy importante en Venezuela. Por lo mismo, uno se pregunta, ¿por qué Chávez elige específicamente a Maduro, que no es una persona especialmente carismática? Tiene otras habilidades también, tal vez más desconocidas, que hacen que Chávez piense que él puede ser el hombre que logre efectivamente ser su sucesor y unificar a sus fuerzas. Y ya vamos a ver si él acertó o no, que es una cuestión abierta. Yo creo que lo eligió porque era el más confiable, más de confianza. Si uno lo ve de modo negativo, el más servil, quizás el que más va a continuar lo que él quiere hasta en su cama de muerte. Maduro va a seguir haciendo lo que quiere el comandante en jefe. Entonces yo creo que fue por esa razón, pero eso no necesariamente le va a dar poder, más que todo si Chávez muere físicamente, de enfrentar otras fracciones dentro del chavismo. Entonces realmente es una pregunta muy abierta. ¿Cómo se legitima entonces Nicolás Maduro, teniendo también al frente a otro que podría haber sido el número 2, como es Diosdado Cabello, que además presidente de la Asamblea Nacional, tiene el favor del Ejército, el número 2 en el Partido Socialista?
¿cómo se puede legitimar? Porque tiene al frente además otro referente. Claro. Bueno, yo creo que mientras le queda un soplo de vida a Hugo Chávez, él puede invocar a Jesucristo, al líder, al fundador, pero una vez que está muerto, le va a resultar muy difícil. Va a tener que hacerse hombre sí mismo, va a tener que pasar a ser hijo a padre, y eso no sabemos si lo va a lograr hacer o no. Otra vez, no quiero ser pesimista, pero el escenario más negativo, como punto de comparación, fue lo de Cámpora con Perón. O sea, Cámpora no tenía nada y de hecho no podía durar. Entonces, no espero que Maduro sea un Cámpora, pero va a tener que probar por sí mismo y no porque lo dijo el jefe, que él es el que manda, y eso queda por verse. Pero ojo, Chávez no está muerto, está considerando qué puede pasar si algo le va mal en el tratamiento. Es que justamente por lo que tú mencionabas, para él hacerse de hijo a padre, que es esta figura que estamos haciendo como en su liderazgo, Nicolás Maduro podría optar por extremar medidas, por ejemplo, por ser aún más radical. ¿Cómo puede él efectivamente tomar posesión de su cargo y afirmarse en él? Hay veces en que sectores más populista todavía o más extremo todavía, y otros pueden apostar a lo contrario, a ser el conciliador, el que restable los lazos. Yo creo que la cosa no pasa por ahí. Yo creo que no pasa por ir más izquierda o más centro. Yo creo que el asunto pasa por afianzar vínculos reales, organizacionales, emocionales con el pueblo, con los sectores populares, para que se desarrolle un vínculo que hasta el presente la verdad que no existe. Entonces es cuestión de estar en los barrios, de tener su cara y no es necesariamente la del líder, para que se establezca un vínculo con el pueblo que hasta la fecha creo que personalmente creo que no está, pero es su tarea. No pasa por políticas y programas, pasa por vínculo popular, emocional y organizacional con los sectores populares. Hay muchos casos en que ese vínculo precisamente se intenta lograr mediante un familiar, mediante, por ejemplo, los Kirchner, la viuda, en el caso también de Perón, la viuda que queda a cargo, en Panamá, en Nicaragua, en fin, tenemos muchísimos ejemplos parecidos. En este caso, claro, no había una figura similar, pero en algún momento se pensó que el hermano, Adán, pudiera ser tal vez una figura. ¿Por qué Chávez no elige a nadie de su familia? Sí, y mucha gente pensó eso, porque de hecho el gobernador de su estado nativo también familiar, en fin, hay muchas instancias reales, no solamente son especulaciones, que él pone gente de confianza de su familia en posición de liderazgo, y de hecho no pasó. Yo lo único que voy a hacer es especular que creo que él piensa que se necesita alguien muy competente, y de hecho hubo muchos problemas, no se puede hacer en cámara, pero quizás de incompetencia con familiares suyos. Y otra posibilidad es que... se puede hacer en cámara. Bueno, está tranquilo. Bueno, en fin, hay muchas preguntas sobre competencias de algunos de sus familiares. Ha habido escándalos de corrupción en que se ha acusado a familiares de Chávez, por cierto. Y puede ser, eso también es pura especulación, pero yo creo que Hugo Chávez escucha mucho los consejos que le dan Fidel y Raúl, y esos dos son institucionalizadores, y ellos dicen realmente necesitas poner a alguien que tenga una cierta capacidad para gobernar el Estado. Entonces también puede ser que haya habido consejo por ahí. Y no nos olvidemos que Nicolás Maduro es hombre de confianza de los Castros también, porque en su juventud con la Liga Socialista se fue a formar ahí. Entonces puede haber un canal, una vía por ese lado también. Pensemos en que sobrevive Hugo Chávez y tiene un tiempo más importante de vida. ¿Esta enfermedad lo humaniza o lo debilita cuando ya es la cuarta operación? Yo creo que con Hugo Chávez estamos cerca de Dios Padre. Que le vaya bien o que le vaya mal, de un cierto modo siempre lo fortalece, porque él sabe utilizarlo políticamente, emocionalmente, a su beneficio. Entonces, si le va muy mal, la gente le va a tener simpatía. Usted acuérdese del duelo con la muerte de Evita o cuando estaba mal, entonces se pone como una figura casi divina. Y si le va bien, bueno, volvemos a lo de antes, con una personalidad muy fuerte que toma mandos. Entonces, creo que mientras le queda un soplo de vida, que le vaya bien o mal, sigue estando presente de manera fuerte. Su desafío era la elección presidencial de octubre, y con eso lo pasó, y yo creo que se pudo sincerar un poquito más con su enfermedad una vez ganadas ya las elecciones, que lo legitimizan a nivel formal electoral, digamos. Finalmente, Pierre, ¿cómo debemos entender este anuncio a un par de días de que el domingo sean las elecciones regionales, donde además su gran rival, Enrique Capriles, está jugando su sobrevivencia política al enfrentar su reelección como gobernador? Exactamente. No sé, pero mucha gente está pensando lo que usted está preguntando. El problema con esta opacidad que hay en Venezuela es que todo el mundo especula, pero nadie sabe por ciencia exacta. Entonces, hay un efecto show, un efecto espectacular, un efecto de conmoción, porque él tiene un apoyo emocional muy fuerte dentro de las clases populares en Venezuela. Entonces, que se pueda morir el comandante le produce un efecto, y hay que salvar la revolución,
Y este eslogan de que si no la salvamos ahora, todo se puede venir abajo, viene desde hace por lo menos 10 años, desde el principio. Entonces, creo que lo ayuda, pero yo no iría tan lejos como los que tienen teorías conspirativas, que toda esta cosa se inventó para eso. Yo creo que lo que hace Chávez es navegar políticamente cualquier evento a su beneficio. Muy rápidamente, yo estuve, cuando ganó en el revocatorio, empezó a llover, era una lluvia fría, feísima. Él dice que no, era una lluvia providencial. Entonces, cualquier adversidad lo cambia políticamente a su beneficio con su talento político y su arte retórico. Eso es mi impresión. Diego Ostegui, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a analizar este tema aquí en Primera Edición. Bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Primera Edición de CNN Chile.